noches, mis queridos hermanos. Estamos una vez más encontrándonos en familia en la casa de acogida San Juan de, de madres embarazadas, abandonadas, en FAMISE, Familia Misionera de los Corazones Eucarísticos de Jesús y María. Un saludo enorme a todos los hermanos, tanto del Skype como del Face, del YouTube, para los que van viendo en vivo o los que están los videos ya grabados, nuestros hermanos de los diferentes sectores que van también nutriéndose y retroalimentando de las clases presenciales en estos espacios. Muy bien, con esa bendición de Dios nos encomendamos a Dios, a nuestra Madre Santísima y a todos los ángeles y a todos los santos, y vamos a compartir en este espacio de la Escuela de Oración y Discernimiento Espiritual algo ya que nos va enrumbando a uno de los objetivos de la escuela. Hemos pasado por una etapa de la cual desde la oración nos hemos familiarizado con nuestros sentimientos, a los cuales San Ignacio nos convoca a discernir en cuáles son los de desolación y cuáles son los de consolación. Y desde allí nos ayudará a tomar decisiones. Para ello, pues es importante discernir, que es parte de la escuela de oración. Así que eso se lo pedimos al Señor, tal cual cuando fue convocada esta escuela y se te decía, si quieres encontrar la voluntad de Dios, si quieres buscar los medios que te pueden alcanzar a ser feliz, por lo tanto a tener paz, por lo tanto a conocerte a ti mismo, a conocer a Dios, era el medio de la cual pues te invitábamos. Y estamos llegando a ese enrumbamiento porque precisamente vamos a discernir qué es lo que me acerca a Dios y qué es lo que me aleja de Dios. Por lo tanto, en el discernimiento de esos dos caminos, yo voy a buscar la voluntad de Dios, y al encontrar la voluntad de Dios encuentro mi felicidad. Esa fue la convocatoria desde el inicio y es a lo que te invitamos en este encuentro de manera particular hoy miércoles, y que todos pues estemos con grandes anhelos de encontrar esos frutos que el Señor quiere para nuestros días. Así que, como siempre, vamos a empezar nuestra oración como una vivencia, tal cual entraríamos a nuestros espacios de oración, sea porque acabamos de llegar, sea porque nos despertamos, y que por lo general pues hay muchos pensamientos, preocupaciones, inquietudes, y si venimos recién de actividades, pues cansancio, pues estrés, ansiedades, primeros obstáculos para entrar a la oración, a ese encuentro con nuestro Señor. Así que, como siempre, pues hacemos ya la vivencia, ¿no? La vivencia, y de esa vivencia vamos a ir a ese objetivo que queremos esta noche, de comenzar ya a hablar de las reglas de discernimiento espiritual. Muy bien, así que, como siempre, y recordar que cuando estamos conscientes de con quién estamos en el momento de la oración, con quién nos encontramos, es decir, con Dios, con la Trinidad, con todo el cielo que viene a nuestro corazón, como dice Santa Teresa de Ávila, es cuando realmente ha empezado nuestra oración, cuando somos conscientes de con quién estamos. Por lo tanto, siempre no olvidar que lo inicial será siempre serenarme y buscar la presencia de Dios. Muy bien. No olvidemos, para los hermanos que se están conectando, ir poniendo su nombre presente para saber con quién estamos interactuando, y llegado el momento, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, ponerla en el chat, y llegado el momento pues se dará el espacio
¿no? El espacio para que se pueda tanto intervenir como responder a las preguntas en el momento que sea. Por otro lado, las páginas con las que estamos trabajando ahora en la página 15 del manual y la guía de oración, donde están incluidas las oraciones y los pasos de todo este proceso que hemos entrado. Muy bien, con ese preámbulo, con esa introductoria, no olvidemos nunca que hay esa preparación próxima que te invita antes de la oración tener preparado todo, inclusive leer tus puntos de meditación para poder orientarnos de mejor manera en nuestra meditación. Como es un punto de meditación que lo voy a manifestar ahora, pues no tenemos esta lectura previa de parte de ustedes, pero lo voy recordando para que sepan lo vital que es ello, y lo verán también en su manual guía de oración, en la síntesis, cuán importante es esa primera parte. Muy bien, entonces como siempre, pues ahora nos van a ayudar a algunas partes de estos pasos los hermanos que desde el Skype pueden participar desde su micrófono. Así que con total recogimiento nos disponemos a encontrarnos con el Señor, y llegado el momento, pues el tema de la noche de hoy. Acto de discernimiento. Respiro y pienso que estoy ante el Santísimo, donde en la misma hostia se halla el corazón de Jesús y el de María, traspasados por la misma lanza de amor, y se derraman de amor por nosotros. A medida que respiro, pienso en la presencia del Espíritu Santo. Y cuando exhalo, pensar en que soy transformada en el amor. Y me quedo respirando con la jaculatoria. Espíritu Santo, amor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Jesús, ten compasión de mí, que soy pecador. Respirando las veces, ayudándonos con las jaculatorias, el tiempo que necesite para centrarme. Dispongo mi corazón, llevado de que aquel que es puro de corazón podrá ver el rostro de Jesús. Me ayudo con el examen del día y un acto de contrición. Me veo paseando con Jesús en toda mi jornada. Me percato de su vida y me pregunto qué es lo que Él hubiera hecho en mi lugar en cada acontecimiento. ¿Qué circunstancias y lugares me acercaron o me alejaron de mi Señor? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué circunstancias hoy me acercaron a Dios? Falta audio, no se escucha. ¿Qué personas qué palabras, qué hechos, qué es
lo que me ha acercado a Dios. Pueden ser personas, pueden ser actividades, empezando desde nuestra misma oración, nuestras lecturas espirituales, nuestra Eucaristía, los sacramentos, hechos en los cuales te acercaron más a Dios, hechos que hicieron contigo o que tú pudiste orientar tu acción hacia otros, comentarios, conversaciones. ¿Qué te acercó más a Dios este día? Ahora puedes hacerte la otra pregunta. ¿Qué me alejó de Dios este día? ¿Qué conversación? ¿Qué imagen? ¿Qué acción? ¿Qué lugar? ¿Qué circunstancia? ¿O qué pensamiento me alejó? ¿Qué sentimiento me alejó de Dios? ¿Qué leí? ¿Qué escuché que me pudo haber alejado de Dios? ¿Qué vi? Si encuentras dificultad, pídele al Espíritu Santo, aquel con el que te encontraste y te centraste en ese primer momento de buscar esa presencia trinitaria, sabiendo que el Espíritu Santo está contigo. Después de haber meditado en lo que te acercó, en lo que te alejó de Dios, dale gracias a Dios por las veces, por los medios que te acercaste a Él. Dale gracias por estar contigo, por las veces que pude actuar como Él, sobre todo en ese acto específico que me he propuesto para alcanzar más amor. Luego le pido perdón por las veces que permití, que cedí, que complací, todos esos espacios que me alejaron de Él. Haciendo un acto de contrición por las veces que no actué como Él. Y me propongo empezarlo todo desde el vientre materno de María. Y vuelvo a empezar. Viendo específicamente aquello que te separó de Dios, proponte estos actos que puedan repararlo. Confiadamente, el Espíritu Santo te ayudará y estás en el corazón de nuestra Madre. Con total paciencia contigo mismo y ánimo.
Para los que tengan la guía desde sus hogares, podríamos hacerlo todos juntos, el acto de contrición. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Teniendo la necesidad de entregarnos al Señor y como almas reparadoras desde nuestro bautizo, le decimos sí al Señor en ese llamado y ofrecemos nuestro corazón para dejarlo en el corazón de Jesús, y también ofrecemos esta hora santa, este momento de oración en reparación por nosotros mismos y por el mundo entero. El acto de entrega. Amado Padre, te ofrezco el mayor don que puedas recibir, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Te entrego su corazón y en él escondido el mío, con todas sus tristezas y alegrías, sus temores y anhelos, sus triunfos y fracasos, humillaciones y glorias, aciertos y desaciertos, padecimientos y enfermedades, pensamientos y sentimientos, consuelos y desconsuelos, ayunos, penitencias y oraciones, junto a mi familia y a todas las personas que se hallan en mi corazón, las que me dan tristezas y alegrías. Sobre todo, te ofrezco el anhelo de alcanzar más amor a Dios y a mi prójimo, con quien quiero vivir un sentido de familia, tal cual vive la Santísima Trinidad y la Sagrada Familia. Todo esto por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y a través de él, el reinado eucarístico del Sagrado Corazón de Jesús. También por el desagravio del olvido que padece mi Jesús en los sagrarios, y como reparación de las ofensas que recibe de los herejes y de los malos cristianos, con sus comuniones sacrílegas y por las mías mismas, siendo mis ofrecimientos tan pobres, me uno a los ofrecimientos de todo el cuerpo místico, militante, purgante y triunfante, y de manera especial los ofrecimientos de mi amantísima Madre, la siempre Virgen María, que desde su corazón eucarístico me ha entregado al corazón de su amantísimo Hijo, quien me ha entregado desde su corazón eucarístico a su seno paterno, y ahora recibo de tus manos paternales de misericordia el corazón de tu Hijo amantísimo, para así yo guardarlo en mi pecho y con su corazón latiendo y viviendo en mí, más amarte a ti y a mis hermanos. Elevemos nuestro corazón con un canto
pidiéndole ese corazón nuevo para amarle. Ese corazón es el mismo corazón de Jesús que está en nuestro interior, y con ese amarle al Padre y a mis hermanos. Le pedimos al Espíritu Santo que nos auxilie esta noche con la oración preparatoria. Te pido tu gracia, Dios, mi Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente para el servicio y alabanza de tu divina majestad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ven a transformarnos en Jesús. Derrama tus 7 dones de manera especial, el del amor y el de la sabiduría para saborear tu palabra. Le pedimos en esta noche que nos ayude a alcanzar en nuestro entendimiento que para encontrar nuestra felicidad es necesario discernir cuál es la voluntad de Dios y seguirla. Que nuestra voluntad se oriente a siempre buscarla y accionarla, y que pueda finalmente en mi sensibilidad sentir ese gozo de la paz que solamente estando en la voluntad de Dios se puede obtener. Bien,
Le pedimos también que podamos alcanzar más amor esta noche a través de esta hora de meditación a los corazones eucarísticos, por la intercesión de San José, quien más los ha amado en la tierra, que podamos vivirla. Y le pido también a ustedes que seamos los más partícipes en estos espacios, ya son muy medulares, porque vamos precisamente orientándonos al discernimiento, y precisamente cuando estos sentimientos y pensamientos, estas emociones internas, no las compartimos con nuestro acompañante espiritual, nuestro director espiritual, o desde quien le servimos, pueden crearse ciertas confusiones. Les cuento unas ciertas vivencias en las que dentro de los grupos presenciales me van compartiendo, ¿no? De las cuales, por favor, a medida de que vayan dándose cualquier inquietud, la vamos respondiendo también dentro de estos espacios. No somos los expertos en el discernimiento, sino que nos confiamos en fe de que el legado que el Señor nos da a través de San Ignacio y a través de nuestra Madre Santísima, quien le reveló los ejercicios ignacianos y estas reglas de discernimiento, pues nos vemos neófitos, pero al mismo tiempo confiados como hijos, que Dios hace las cosas sencillas. De hecho, eso dice en la palabra, ¿no? Yo he hecho al hombre sencillo. Es que las cosas sencillas, es el hombre que lo ha complicado todo. Así que yo sí le pido al Señor y le pido a ustedes, no veamos estas cosas con mayor dificultad. Yo les decía a los hermanos en los otros grupos que de alguna manera me da un poco de preocupación que cuando llamamos escuela de oración y presentamos de pronto una guía, unos esquemas, unas orientaciones, vayamos a correr el riesgo de estructurizarnos y temer de que esto sea muy difícil. Yo creo que si fuera muy difícil, pues yo tampoco podría estar entregándoles estos espacios, ¿no? Nos confiamos en el Señor, vamos siendo fieles ante las orientaciones, en este caso sea del magisterio de la Iglesia o en este caso de San Ignacio, y vamos con sencillez, con total confianza como hijos hacia su Padre, entregándonos nuestra intencionalidad de buscar su voluntad, y luego el Señor va arreglando nuestra vida y nos va orientando, como dice la palabra de Dios en Romanos. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios, y con esa total tranquilidad y esa obviamente permanente búsqueda en la fidelidad hacia la voluntad de Dios, seguramente el Señor nos va a ayudar. De hecho, la oración preparatoria que San Ignacio propone, que es la que hace poco acabamos de hacer, donde dice: te pido tu gracia, mi Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente para el servicio y alabanza de tu divina majestad. Y ese pedir, mira, todas mis intenciones, acciones y operaciones. Cuando mi intención está orientada hacia Dios, mi intención está orientada a buscar la voluntad de Dios, aún mis errores, aún mis defectos, aún, caramba, todas esas circunstancias que nosotros llamaríamos hasta perjudiciales, pero como mi intención está orientada, y así se lo pido, por eso este preámbulo de la oración preparatoria que San Ignacio sugiere es vital inclusive para evitar engaños en la oración, porque precisamente hoy vamos a tratar un poquito más de discernimiento espiritual para poder tener las pautas y estar alerta y descubrir
qué espíritu bueno me está llenando y qué espíritu malo me está invadiendo. Y por lo tanto, por ello, este preámbulo de la oración preparatoria tiene su vital importancia. Y no solamente en la oración, sino en mi vida. Mi intencionalidad es la que debe de ir buscando a Dios y buscando también ser purificada. Dice en Proverbios la palabra, búscame de todo corazón y yo cumpliré los anhelos de tu alma. Cuando realmente yo estoy buscando a Dios, no buscándome a mí, no buscando complacencias, sino buscando la gloria de Dios, entonces el Señor cumplirá los anhelos de mi alma, porque mi intencionalidad va buscando lo que Dios quiere. Cuando yo busco lo que Dios quiere, pues estoy feliz, porque si lo que yo pido y si se da, pues gracias Señor y me hace feliz. Pero si yo pido y no se da, pienso que Dios no ha querido y por lo tanto estoy tan feliz como que me lo hubiera dado. ¿Por qué? Porque yo realmente busco y mi corazón se entrega a esa felicidad, no en el obtener algo, sino en estar en Dios, en su voluntad. Así que pues ahí está la oración del Getsemaní de nuestro Señor Jesucristo. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, sino que se haga tu voluntad. Entonces, en nuestra vida, ese secreto de felicidad es estar en la voluntad de Dios. Con esta introductoria de lo que es esa búsqueda y ese objetivo, esa razón del discernimiento espiritual, que no es nada más que podamos hacer la síntesis de buscar felicidad, así como cuando pusimos en nuestra convocatoria cuando iniciábamos la escuela, buscar la felicidad. Y no era una felicidad efímera de situaciones de obtener algo para ser feliz, sino de encontrarme con alguien que es Dios en mi vida para ser feliz. Así que bien, hoy vamos a tratar desde el examen del día, que ya lo hicimos en la parte inicial, que está también en su libro, y quisiera compartir un poquito con ustedes porque desde allí podríamos ayudarnos a entrar en la introducción de este tema. En la página 15 de su material, en la página 15 de su material. No sé si alguien me quisiera leer, podrían estar listos, si no yo empezaría y después que alguien me pueda ayudar a la lectura. Dice en el examen del día, la página 15, sabemos que lo importante en esta experiencia de los ejercicios de vida corriente no es solo lo que nos pasa en la oración, sino que todo el día es importante y toda la vida es muy fundamental. Por lo tanto, proponemos que se pueda hacer al final del día también un pequeño examen. Lo que está hablando es no solamente el examen de la oración, sino el examen del día que va relacionado. Del examen de la oración lo hemos tratado en los temas, en las clases anteriores, en los espacios anteriores. Y por lo tanto, atento porque me gustaría que nos pueda ayudar. Puede ayudar este esquema, el que vamos a ver, y se puede compartir en el grupo o con el acompañante. Estamos en el grupo con quien les acompaña en este encuentro, pero ciertamente el acompañante espiritual o director espiritual puede hacer que hayan ustedes tenido la oportunidad de encontrar un sacerdote que sea de acompañante y también confesor, o pues sencillamente un acompañante y adicionalmente un confesor. Bien, así que ahora lo estamos haciendo en grupo, con las espontaneidades que ustedes vean posible, ¿no? A nivel de grupo, pues es sencillamente lo que desean compartir. Haz una revisión de las actividades de tu día. Se puede chequear en el orden de las cosas que se fueron haciendo, ¿no?
haciendo un poco memoria desde la mañana, ¿no? Desde el último examen de conciencia que se ha hecho. Tomen en cuenta que en este examen, San Ignacio inclusive sugiere 3 exámenes, en realidad, 3 exámenes. El primer examen sugiere que sea en la mañana, cuando te levantas. Ese plan de batalla, ¿no? Ese examen, ese plan preventivo, donde yo le estoy pidiendo al Señor las gracias, los auxilios, para poder pasar este día y precisamente cuidar todos esos espacios que tengo en ese día para acercarme a Dios y que no se me caigan, como la oración principalmente. Pero también le pido las gracias, esos auxilios, para que prevenir de aquellas circunstancias, aquellas personas, acciones, pensamientos, las cosas que más o menos yo ya voy conociendo, que me puedan alejar de Dios. Entonces le pido ese auxilio para vencerme a mí mismo en aquel defecto que más me domina, y sobre todo esa virtud que quiero alcanzar, proyectado en el principal objetivo de buscar más, alcanzar más amor a través de alguna manifestación, sea la paciencia, sea la generosidad, en fin. Así que esos momentos, ese examen que se hace para pedir los auxilios en ese plan preventivo de batalla, se sugiere que se haga en la mañana. Otro, de manera particular, al mediodía. No dejar mucho espacio para que a medida que va pasando esas circunstancias en mi vida, yo vaya discerniendo y reparando, y por lo tanto tener el resto del día las oportunidades de hacer una transformación. Y finalmente en la noche, pues de manera imperante, que puedas ir trabajando todo este examen que vamos ahora a desarrollarle más detalladamente, que es lo que con la segunda parte con la que empezamos la oración hoy, que está dentro de su guía síntesis, y por lo tanto pues se sugiere ya pues en la noche también añadir ese examen general ya de palabra, obra, omisión, ¿no? En fin, este pues es llamado el examen particular o el examen, en este caso el examen del día. Es vital examinar tu conciencia siempre. Ahí está en la palabra que constantemente nos está diciendo: examinar todo espíritu, separar el bueno y el malo y optar siempre por lo bueno. Que todos tus pensamientos sean siempre lo bueno, lo más noble, lo más santo, lo más puro. Y para optar por ellos, sin duda, tienes que discernir cuál es el bueno, cuál es el malo, y quedarte con ese bueno. Muy bien, entonces haz una revisión de las actividades de tu día. Se puede chequear en el orden de las cosas que se fueron haciendo. El silencio en este momento va a ser vital. Naturalmente la presencia del Espíritu Santo, de nuestra Madre Santísima, va a ser vital. Cuando uno hace silencio, tu yo interno, tu conciencia, va gritando, va expresándose. No tendríamos nosotros que concentrarnos tanto para poderte escuchar. Principalmente, ya teniendo los auxilios del Espíritu Santo, de la mano de nuestra Madre Santísima, principalmente es el silencio. Tal vez dejar de hacer y dejar hacerle a Dios, pensando que efectivamente es el Espíritu Santo que me va a guiar como hija de Dios, porque mi intencionalidad es conocerme y conocer a Dios y reparar en lo que sea necesario. Y por lo tanto, con total suavidad, sin temor alguno, guardar silencio y dejar que venga, haciendo una orientación
de ir a cada parte del día, desde la mañana o del último momento de tu examen, y verás que con total tranquilidad cada vez más va a ser más familiar el que puedas recordar con mayor finura las cosas de cada día. Y como Dios es bueno y te ama, te va a ir dando cierta dirección en la conciencia, de que como hay una conciencia moral intrínseca en tu interior, y también una formativa, una asumida, una adquirida, va a ir confrontando estos espacios relacionados obviamente a la palabra. Y entonces aquí vienen unas preguntas que te pueden ayudar. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en el día de hoy y por qué? Y esto ya está sugiriendo que lo podamos hacer en grupo. ¿Qué fue lo que más te llamó en el día de hoy y por qué? ¿Quién se atreve a contarnos algo? Estamos haciendo el ejercicio ya. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención el día de hoy y por qué? Me contaba una de las personas que participan en los grupos presenciales esta semana, que una de las cosas que le había llamado la atención es de que tenía una situación un poco tediosa en el trabajo, que casi nada se podía conversar, ya si respirabas ya era por pura gracia de Dios, que no había tiempo ni para eso, y se hacía un poquito tensionante. Sin embargo, hubo la oportunidad de poder hablar con una persona que le estaba entregando una palabra. Y la otra persona había estado escuchando. Y al escucharla se interesó y le dijo, yo quisiera que en un momento puedas conversar conmigo porque yo necesito también una palabra. Entonces, ese hecho, eso que pasó, a ella le trajo una inquietud y también una respuesta, de que veía desfavorable este ambiente de trabajo. Sin embargo, vio que a través de ese trabajo y de esos medios, el Espíritu Santo se manifestaba y se podía accionar en esa gracia. Y entonces, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en el día de hoy y por qué? Porque precisamente cuando nosotros decimos, estamos en oración, en contemplación, y repetimos aquella enseñanza de San Agustín, el hombre es en la vida lo que es de rodillas. Y que lo que tú adquieres en la oración, la gracia que quieres en la oración, cuando en la contemplación te dejas abrazar por Dios, no hablas más o hablas muy poco, como ramillitas, dicen los espirituales, palabritas de amor, como ramillitas que se ponen en el fuego para que pueda aprender más. Pero sobre todo la convicción de que Dios te está amando y te está entregando todas las gracias que necesitas. Lo que le hayas pedido desde el inicio en tu oración, por ejemplo, ahora le pedimos que nos ayude a comprender, a entender que realmente discernir la voluntad de Dios en mi vida es lo que me trae felicidad, y pedirle las gracias necesarias para poder alcanzar el discernimiento espiritual. Más todas las gracias que a través de la materia de meditación le vayas pidiendo al Señor. Y de manera muy linda, sobre todo, las gracias que el mismo Espíritu Santo le ha pedido al Padre para ti. Ese momento de convicción, de espera, de abrazo, de quietud, te va derramando todo y más de lo que tú te imaginas y has pedido. Y por lo tanto, cuando tú te confrontas en tu vida, resulta que ya no eres tú, ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo Jesús el que vive en mí.
Ya no son mis miedos, mis flaquezas, mi intemperanza, mis egoísmos. Resulta que es Dios amando, puesto que le has pedido el corazón de Jesús al Padre para amar como Él. Es Jesús hablando, es Jesús amando, es Jesús respondiendo, afrontando esa realidad, que más de una vez podrías decir, yo me conozco y yo sé que no era yo, sin duda fue Dios. Y de pronto vas reconociendo en ese día de que hay cosas que te llaman la atención sin duda, porque tú sabes que no eras tú. No alcanza. ¿Y por qué? Obviamente esas preguntas del por qué siempre nos va ayudando a discernir. Así que esto básicamente recordarán que nosotros hablábamos de una preparación remota que está antes de la próxima, y la preparación remota es precisamente vivir la coherencia con el Evangelio, vivir un día de la cual estoy buscando el secundar la gracia, buscando las virtudes cristianas, es decir, la vida de Jesús en mi vida, mortificando mi amor propio, vencerme a mí mismo, una vida de ascética, es decir, una vida de vencimiento para poder realmente alcanzar ese amor, esa vida de Jesús en mí. Y por lo tanto, la gracia que adquirí en la oración, la gracia que adquirí en la contemplación, es la que evidentemente se va a vivir en el día a día. Por eso es importante que, como nos dice la palabra, examinad constantemente todo sentimiento, todo pensamiento, toda acción. Te vas a dar cuenta gratamente cómo el Señor va obrando. Porque el examen no es solamente ver qué mal hice, te generaría tantos escrúpulos y tanto desánimo. Y por allí el demonio realmente querrá hacerte ir, porque lo que más quiere hacerte ver es de que la santidad es imposible y crearte tantas impaciencias contigo mismo y desánimos. Nos dice Ana María, hoy no me esperaba que me dieran consulta en el IES para mi hijo, y de repente me escribió mi amiga para decirme que tengo la consulta con el especialista el día lunes. Me llamó la atención por mis súplicas a que sea de inmediato. Agradezco a mi Señor. Claro que sí, Ana María. Efectivamente, yo estoy siendo hija de Dios. Como dice la palabra, todo es favorable para quien ama a Dios. Y resulta que el Señor nos va sorprendiendo, porque ya no estamos caminando nosotros en nuestras fuerzas, en nuestra vida natural, estamos caminando en nuestra vida, en la vida sobrenatural, que es la presencia de Dios. Estamos caminando con Dios, aquel que te he dicho que si las florecillas del campo visten más hermoso que el mismo Salomón, y que los pajaritos no siembran ni cosechan, y sin embargo tienen su alimento día a día. Estamos viviendo esa vida de hija, esa vida de hijo, de que tiene un padre, y que se puede vivir la palabra que antes, como en Ezequiel, antes que tú abrieras la boca, ya el Señor había enviado a su ángel para que cumpliera esa necesidad. Y te va sorprendiendo.
Pero eso es consecuencia ¿de qué? Consecuencia de tu oración diaria. Consecuencia de la gracia que recibiste en la oración, en la contemplación. Y es importante que vayas cayendo en cuenta, como nos ha dicho María ahora. Que hayas caído en cuenta. Y sin duda, ese era Dios. Eso era Dios. ¿Dónde, en qué actividad encuentras más fácilmente la presencia de Dios? Que es lo mismo también que hicimos en el resumen de este examen del día, en la síntesis del examen del día pusimos algunos enunciados al inicio de nuestra oración, como recordarán, ¿no? Que acompañó después el acto de contrición para preparar el corazón para empezar la hora de oración. Allí mencionaba más bien qué circunstancias, hechos, acciones, pensamientos, sentimientos, ¿qué te acercó a Dios este día? Acá de manera más detalladamente, ¿dónde y en qué actividad encuentras más fácilmente la presencia de Dios? ¿Quién nos puede ayudar? Estoy haciendo preguntas para compartir. Estas son preguntas que evidentemente te las vas a hacer a ti mismo en tu examen. Lo puedes compartir con tu acompañante espiritual porque precisamente es materia para poder ayudarte. Y en este caso que estamos en grupo, mucho nos ayudará al compartir también nuestras experiencias, nuestras vivencias, en fin. ¿En qué actividad, dónde y en qué actividad encuentras más fácilmente la presencia de Dios? Sin duda en la oración, sin duda en la Eucaristía, sin duda en la palabra. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. ¿Dónde encuentro más al Señor sino en la adoración al Santísimo, en la Eucaristía mismo? ¿Dónde encuentro esa presencia de Dios? Donde me encuentro con Él y obviamente recibo su gracia. Y es importante que caigas en cuenta, como muchas personas me dicen, ¿no? Hermana, el día que yo no oro es un día que pareciera árido, perdido. El día que yo no oro es como que algo me falta, hay un vacío. ¿Dónde y en qué actividad crees que te alejas más de Dios? ¿Y por qué? ¿Cuál puede ser la raíz de ese alejamiento? Vayamos participando. ¿Dónde y en qué actividad crees que te alejas más de Dios? ¿Por qué? ¿Y cuál puede ser la raíz de ese alejamiento? Bueno, han escrito también un espacio que encuentran a Dios sobre todo esos jueves eucarísticos. Claro que sí. No hay más. Decía San Agustín también, Dios es más íntimo que tu intimidad. Y no hay mayor intimidad que estar con tu Dios en la Eucaristía. Sí, Señor. Hermana. Sí, adelante. Bueno, quería compartir que podemos encontrar, de hecho, pues, hoy lo encontré al Señor también en los necesitados, ¿no? Un grupo de familia que han llegado hace 4 días aquí cerca en Atarazán, por donde yo vivo. Sí. Entonces, encontré algunos rostros de Jesús allí también y realmente que sí, lo sentí, lo viví, compartí con ellos, como, bueno, al principio pasé por ahí y conversamos, vine acá a hacer mi reflexión y justo me encontré con una de las lecturas, ¿no? Y ahí me hizo, en la oración pues me encontré con lo que tenía que hacer, me fui y cociné y les llevé, ¿no?
Le llevé, bueno, cociné lo que tenía, o sea, no planifiqué nada. Y volví y le llevé, como hice almuerzo aquí, le llevé también a todos, porque son una familia numerosa, son 3 hermanos, como 11 niños y bueno. Y luego conversamos y me pidieron ropa. Bueno, ahora en la tarde volví con ropa. y esa, les comparto toda la alegría de que también vemos a Dios sirviendo, ¿no? Porque es ahí donde nos damos, cuando nos entregamos. También ahí lo sentí. Y claro, bueno, mucho más en la Eucaristía, en la misa, que fui antes de venir a conectarme. Claro, Eso, hermano. qué lindo, claro que sí, efectivamente, ¿no? Cuando a Madre Teresa de Calcuta le preguntaron, háblenos acerca de su vocación a los pobres. Y decía ella, mi vocación es Dios, pero me encuentro con Dios en los pobres. Sí, seguro que sí. Y, y ese amor al prójimo, ese encontrarme con Dios en el prójimo, sin duda me ayuda a encontrarme más a Dios. Pero no podría encontrarme a Dios en el prójimo si antes no me encontré a Dios en la Eucaristía. Siempre va de la mano de allí la palabra del Evangelio. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes decir que me amas, dice el Señor, a mí que no me ves, y a tu prójimo que ves no amarlo, ¿no? Así que sí, Señor, así es, así es. Amamos a Dios a través de nuestro hermano y nos encontramos allí. Nosotros si tuviéramos mayor conciencia de que en nuestro hermano, en el corazón de nuestro hermano está Dios, realmente viviríamos como en éxtasis, ¿no? Viviríamos en contemplación. Nuestro trato con los demás cambiaría. Seríamos más reverentes con nuestros hermanos, más respetuosos, más caritativos, más misericordiosos, porque es Dios el que está en mi hermano. Cada palabra la cuidaríamos, pero no la cuidaríamos como postura, sino realmente como gran amor, respeto y reverencia. Qué bonito. Decía Lorena, se me hace... Más arriba había otro comentario. Ya, ahí. Dice, me alejo en el trabajo porque las jornadas son intensas. Ya. Sí, sabes que es una apreciación que han tenido muchísimos hermanos en los diferentes grupos. Efectivamente, la extrema actividad, ese estrés, esa ansiedad que produce esos problemas, etcétera, etcétera. Vaya, ¿y qué sería si no estuviéramos con el Señor, verdad, hermano? ¿Qué sería? En ese caso, esa actividad, eso es lo que les comparto a todos y lo que nos ayuda. Y recordaba un poco lo que me decía una hermana también en antaño. La verdad, hermana, que lo que me separa a mí de Dios es mi marido. Yo ando bien, estoy bien, llego a la casa, me encuentro con mi marido y entonces ahí pierdo todo lo que había alcanzado. Y en realidad, todo lo creado, todo lo creado, se hace medio para llegar al fin mayor, que es Dios. Y por lo tanto, ese medio desfavorable o tormentoso, molestoso, ahí hay una hermana que me pone en el Face, si no se dice mis hijos, pero no sé si cuando dijo mis hijos es que me acercaba o me alejaba de la presencia de Dios, no lo sé. En tal caso, haciendo pues una síntesis de tanto de las cosas del trabajo como el esposo, los hijos, las dificultades, en fin, precisamente por lo atareado que se está o lo preocupado, es tal vez ver que a través de esos medios, si el Señor te los ha puesto ante ti, contigo, sin duda, no puede ser
de otra moda, de otra manera. Es el medio donde el Señor te va a llevar a la santidad. Ahí está. Claro, tú me podrías decir, ahora tengo que agradecerle todavía a este. ¿Qué paso? Gracias a él me va a llevar a la santidad. Gracias a él, gracias a tus hijos, gracias a tu jefa, gracias a ella, gracias a tu trabajo mortificado, gracias a todo ello, ¿no? Esas dificultades en sí, esa persona que más te mete lata. Siempre me acuerdo de Santa Teresita del Niño Jesús, que decía en su biografía que cuando ella estaba lavando, había una hermana de manera especial que siempre la mortificaba, le echaba agua, pero era una dificultad tremenda. Y entonces ella se planteaba, ¿no? A esta hermana la voy a amar más, la voy a amar más. Y cada vez que me mortifique, voy a amarla más. Y tenía como norma Santa Teresita de que cada vez que se venía un pensamiento, una situación negativa en relación a alguien, pensaba en 3 virtudes de ella. Y elevaba su pensamiento y le daba gracias a Dios por esas virtudes, porque decía que así como aquel que hace obras de arte, pues se sentirá muy agradado si es que se exaltan las virtudes de su obra, también nuestro Padre que nos ha creado y somos la mayor obra, también se sentirá agradado si es que yo le exalto mayores virtudes de su creación, sobre todo si es que esa creación me tiene pero del piso. Resulta que al final, cuando ella estaba en agonía y muere, esta monjita, que más la hizo padecer porque, caramba, cómo la fastidiaba, terminó diciendo de la santa al final, ¿no? Cuando muere, dice, y pensar que a mí era la que más amaba. Lo que no sabía que era la que más fastidiaba. Pero realmente no solamente ella se siente amada, sino que Santa Teresita vio dentro de esos medios que el Señor la llamaba a la santidad. Por lo tanto, si vamos nuevamente a la preparación remota, cuando vives de esa manera, cuando llega el momento de tu oración, por eso se llama preparación remota, todo tu día, cuando llegas a la oración, tu corazón está más íntimamente pegado a Dios y por lo tanto mayores frutos puedes tener. Por eso se llama preparación. Así que bueno, pero es verdad, tú me podrás decir, todos los hermanos que me están poniendo algunas situaciones de su día a día, es verdad. Sin embargo, esto nos causa estrés, preocupación, nos aleja, sin duda que sí. A mí también las preocupaciones, el día a día, las actividades también, no estoy diciendo aquí, no está hablando Santa Teresita el Niño Jesús, está hablando la hermana Fabiola, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos propone el Señor? Una vez más, ¿no? Lo que decíamos en la intencionalidad. Y por eso lo vital del acto de entrega, del acto de ofrecimiento y reparación que hicimos al inicio, hermanos. Cuando yo todo mi día lo ofrezco al Señor para que esté en su corazón y lo ofrezco en reparación de mis pecados y los del mundo entero, le ofrezco en reparación de las ofensas a los corazones eucarísticos de Jesús y María, todas esas tribulaciones que yo paso en el día, aunque en ese momento me sean insuperables, o más bien me superen, aunque en esos momentos realmente logren ponerme ansiosa y creer yo que me estoy alejando de Dios porque de pronto pues no estoy obrando como Madre Teresa de Calcuta, no obré con la dulzura de Santa Teresita. Sin embargo, aquello que estuvo ofrecido en el día, entregado en el día, con el deseo de que esto sea, todas mis intenciones, lo que dice en la oración preparatoria, oraciones, acciones y operaciones sean orientadas para servir y reverenciar a tu divina voluntad, a tu divina majestad, en el día también.
Por eso que yo les recomiendo mucho que aunque su hora de meditación la hagan en la tarde o en la noche, estas oraciones iniciales como el examen y las oraciones de entrega, ¿no?, y de reparación, sea el inicio del día, para que te prepare precisamente, para que te prepare. Sí, lo mejor sería que te vayas orando, meditando, y te vayas inclusive, sea con esa, con alguna ejaculatoria, alguna frase del día, de la meditación del día, o de la meditación del día anterior, que siga resonando en tu corazón, que te ayude hasta llegar a esta otra meditación y tener alguna otra palabra o frase que te ayude precisamente en los momentos más neurálgicos que tú sientes que te pueden separar de Dios. Entonces, por lo tanto, ya lo ofrecido es lo que luego va a tener una respuesta. Aunque te equivoques en ese día, aunque sientas alejamiento, aunque sientas que te separes, aunque pareciera que, como dice San Pablo, todo lo que quiero no lo hago, y lo que no quiero, eso hago. Aunque pareciera que has retrocedido, pareciera que no estaría ni Dios en tu vida, porque a veces nuestras debilidades, nuestras fragilidades nos humillan, hermanos, nos humillan. Y eso muchas veces es positivo, porque nos hacen caer en cuenta que realmente si no fuera con Dios, si no fuera por Dios, lo que manifestara mi natural serían grandes fragilidades y miserias, y por lo tanto un corazón humilde el Señor no lo desprecia. Y si ha de servir el Señor de estas circunstancias en mi vida que me humillan, que me separan de Dios, que me ven frágil, para verme así necesitada y venirse a entregar completamente. Entonces, ánimo en aquellas cosas que sientes que te separan de Dios en el día, pero si de pronto hay cosas que más bien aquello debes de ofrecerla, te puede ayudar que no solamente los exámenes de la mañana, al mediodía o en la noche, sino, repito, y esto está en la última parte del examen del día. ¿Existe algún texto de la Biblia que te ilumine más y te dé más fuerza? Puedes anotar ese texto, especialmente recordarlo, saborearlo durante el día. Entonces, esas soluciones, hermanos, se los recomiendo, de que precisamente en esos momentos elevar mi pensamiento en esa palabra o frase que hayamos sacado con mayor resonancia. Y otro detallito más, un secretito. Inmediatamente lean su pensamiento al Santísimo, como que estuvieran ante el Santísimo o ante la imagen de nuestra Madre Santísima. Y si se acostumbran a cargar la medalla, la Virgen o la cruz en su pecho, aprieten la cruz, la medalla, tómenla, que les ayude a que ese momento renovar la presencia de Dios en su día, renovarla. Y obviamente, pues ya ha llegado el momento de tu oración, le pides por tus hijos, le pides por tu trabajo, por tus estudiantes, por tus jefes, por tu esposo, por tu esposa, le pides. Y le pides sobre todo el que los ames más, porque en realidad cuando se ama más, resulta que se es más paciente, se es más generoso, se es más humilde, se tiene mayor fortaleza. Así que ánimo con ello, ¿no? Bueno, estaba viendo también el último comentario. Amplíele, por favor. Pero me doy un pequeño tiempo para conectarme con mi Señor. Eso. Y ese pequeño tiempo a medida del pensamiento, ¿no? Del pensamiento, como les he dicho, las ejaculatorias. Pero luego, obviamente, el tiempo importante es la oración. Yo les exhortaba, hermano, el libro realmente sugiere 1 hora, 1 hora y media. Pero en realidad, yo sí les exhorto, les motivo a que por lo menos no dejemos de tener por lo menos 20 minutos de oración diaria. Que al fin y al cabo, a lo menos si nos guiamos con este manual, está la palabra, está la oración, está la práctica, está el examen.
y resulta que te va a quedar hasta muy corto el tiempo, pero por lo menos vas a tener esa palabra y esa oración y tu examen diario. Eso es lo vital, tu examen del día diario, hermano, porque es lo que te va a ayudar a ir discerniendo espiritualmente y por lo tanto creciendo, sanando, convirtiéndote. Y se me hace más fácil encontrar a Dios en la Eucaristía, en el rosario y en las necesidades personales que veo, en este caso, en los estudiantes. Angita decía en la familia, a otros hermanos en temas de su trabajo, en su familia propiamente. Correcto. Muy bien. La otra pregunta es que ¿cuál puede ser la raíz de ese alejamiento? ¿No? La raíz de esos alejamientos. Claro, por ejemplo, San Ignacio de Loyola decía que él, cuando quiso aprender latín, después de que había pasado los primeros pasos de la revelación de estos ejercicios ignacianos, quería aprender latín. Y en ese tiempo pues había un gran filósofo que había escrito un libro en latín fabuloso. Entonces él, para poder aprender a estudiar latín, lo comenzó a leer. Y resulta que de pronto comenzó a sentir mucha aridez, mucho vacío y algunos golpes en la fe, ¿no? Él estaba también en estos primeros años de descubrimiento. Y como ya el Señor, a través de nuestra Madre Santísima, le había regalado las reglas de discernimiento espiritual, él comenzó a percatarse en su interior que de pronto sintió menos ganas de orar, sintió mayores vacíos, es decir, los sentimientos de desolación, ¿no? Así que él decidió dejar el libro. Años, muchos años más tarde, se reconoce que este filósofo era hereje, ¿no? Se descubrió que era hereje y por lo tanto sus documentos eran heréticos. Entonces cae en cuenta que ese tipo de lecturas a él comenzó a enfriarle y alejarle de la oración. Así que ¿cuál puede ser la raíz de ese alejamiento? Es importante, hermano. De pronto podamos nosotros ver imágenes, documentos, películas, conversaciones que podrían ser tan ingenuas y los podríamos catalogar como zanahorias, dicen los muchachos, porque por ahí no hay lo grotesco del sexo, de la violencia, ¿no? Pero no olviden que el demonio se disfraza de ángel de luz y entonces estaría mostrándose de tal manera como algo muy noble, muy sensible, muy lindo. Sin embargo, por allí, por eso dice la palabra, por los frutos los conoceréis. Y entonces, cuando yo estoy alerta y estoy en constante alerta, estoy haciendo mi examen, de pronto caigo en cuenta que esa conversación, esa imagen, ese documento, ese programa, esa actividad, ese lugar, me causó ese alejamiento porque vi que en el fondo, la raíz de ello fue, primero, precisamente, encontré sentimientos de desolación en mi corazón. Me causó sentimientos de desolación y vamos a entrar precisamente a la base de las reglas de discernimiento espiritual. Y claro, y todo ello, efectivamente, Carmen dice, ayuda en el día, más que nada en el trabajo, tratar de escuchar alguna alabanza a la Virgen en YouTube a través de un teléfono, un momento. Claro que sí, va ayudando. Todo esto que han dicho, esos momentos, ese momentito que se elevan en oración, es escuchar alabanzas, prédicas, eso es el efecto que trae las jaculatorias, es el efecto que trae eso lo que te recomiendan anotar ese texto especialmente de la Biblia para que puedas recordar o saborearlo durante el día. Eso es precisamente lo que te trae estos medios que está citando precisamente Carmen, ¿no? Y que ahora, como estamos tan a la mano la tecnología y todo, pues utilizarla para ese bien, ¿no? Para ese bien. Muy bien. Entonces, ese examen del día es el que nos propone hacerlo
que puede ser, mira, antes de tu oración, para preparar tu corazón, para preparar tu alma de una manera ya más reconciliada con Dios, reparando, haciendo tus actos de reparación, inicias tu oración. También puede ser que, aunque repito, tu meditación sea en la tarde o en la noche, sea tu preparación del día para estar más alerta de confrontar las realidades de todo el día. Y por lo tanto, obviamente, en la noche, cuando obviamente tienes la posibilidad de revisar todo el día. De suyo, este material te recomienda en la noche, pero yo les recomiendo el plan preventivo de la mañana, y si pueden, pues al mediodía, para estar más familiarizada, más alerta. Pero si no, por lo menos en la mañana, hermanos, y en la noche. No quiero ser más papista que el Papa, pero en tal caso estos ejercicios de vida corriente están dándote herramientas a nosotros, a todos como laicos, en que de tu vida corriente puedas hacerlo. Pero si puedes añadirlo en la mañana, pues bendito sea Dios, ¿no? Muy bien. Luego viene otra parte, hermanos, que es la importancia de la entrevista, ¿no? No sé si alguien me puede ayudar a leer, hermanos. Se me está secando la garganta. San Ignacio dice que es recomendable tener por lo menos 2 entrevistas en los ejercicios, ¿no? En este caso que estamos haciendo en vida corriente, se recomendaría que sea semana a semana. Mira tú. ¿Qué significa 2 entrevistas? En este caso es la entrevista en la cual con el acompañante tratas de la materia que vamos a hablar, y también añades tu confesión. La segunda entrevista, la confesión. Pero la sugerencia es que por las realidades de nuestra vida, por lo menos, y también por la accesibilidad de sus acompañantes, de sus confesores, de sus directores espirituales, por lo menos sea una vez al mes, hermanos. Por eso es que estamos propiciando de que una vez al mes ya empezar nuestros retiros mensuales, donde vamos a tener la oportunidad de acompañamiento y de confesión. Obviamente de oración, de profundizar en todas las prácticas y temas que vayan también fortaleciendo la semana que hayamos visto. ¿A qué llamamos semana? San Ignacio habla de semanas, de hecho los ejercicios habla de 4 semanas, pero no es semana de 8 días, ¿no? Son semanas de 4 etapas. Y cada etapa, cada semana, sugiere también reglas de discernimiento espiritual. Entonces, para la semana 1, él propone 14 reglas de discernimiento espiritual. Para la segunda semana, para adelante, pues recomienda 8 reglas de discernimiento espiritual adicionalmente. Recomienda que las de la segunda semana, no se hable de esas reglas de discernimiento cuando se está todavía en la primera semana. Bueno, entonces, hablando de semanas, para no confundirnos en etapas, ahora mismo nosotros hemos empezado los ejercicios de vida corriente. Me refiero a los temas de los ejercicios ignacianos espirituales. Estamos en una primera etapa que son la escuela de oración y de discernimiento espiritual. Pretendemos ya en esta primera etapa ir poniendo ya las bases de las reglas de discernimiento espiritual e irlas hablando de poco en poco y irlas culminando a medida de que vayamos pasando la primera semana de los ejercicios ignacianos cuando lo empecemos. Entonces, desde ya vamos a ir topando estas reglas de discernimiento espiritual, hermanos. Hemos pasado la primera parte en métodos de oración, en los pasos de oración, en las objeciones de las oraciones, obstáculos, medios, en fin. Ahora estamos entrando en torno al discernimiento espiritual, y herramienta muy favorable es el examen, ¿no? El examen del día como el examen de la oración, que nos va a llevar al discernimiento espiritual.
Entonces, antes de entrar a las reglas de discernimiento espiritual, lo que alcancemos esta noche, quiero precisamente toparlo, la importancia de la entrevista. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos ya viviendo lo que hemos pretendido en esta etapa que hemos pasado, que es familiarizarnos con los sentimientos. Recuerden que todas las veces decía que de nuestra oración identifiquemos nuestros sentimientos, ¿verdad? Y hicimos desde la clasificación que nos sugieren de consolación y desolación, hacíamos referencia para que estemos alertas e ir familiarizarnos con ellos, recibiéndolos, acompañándolos sin juzgarlos y sencillamente aceptándolos, y luego obviamente conversando con Dios, entregándoselo, para que estar en la espera de que también el Señor nos transmita sus sentimientos y sus pensamientos, y los pensamientos y sentimientos de consuelo sean fortalecidos, sean dados, y los de desolación sean transformados en consuelo, y por lo tanto vivir esa experiencia con Dios. Ahora bien, desde las reglas de discernimiento espiritual te dicen que tenemos que discernir qué espíritu malo o qué espíritu bueno se ha presentado en el momento de la oración. Y es precisamente ello lo que vamos a llevar en el acompañamiento espiritual. Es verdad que muchas veces nuestros problemas de trabajo, familiares y en fin, es lo primero que nos lleva a un acompañamiento espiritual. Bueno, y está bien porque es parte de tu ser. Sin embargo, escuchemos qué es lo que te sugiere más bien en los ejercicios llevar a estas entrevistas. Carmen nos dijo que nos puede ayudar con la lectura. Adelante. La importancia de la entrevista, página 15. Es verdad que es el Espíritu de Jesús el que va trabajando en el corazón del ejercitante, pero todos nosotros vivimos también las otras influencias y dificultades que son del Espíritu, que no es Jesús, y eso nos confunde, nos engaña, nos desanima. Por eso es muy importante el que podamos conversar con el acompañante lo que nos está pasando. La entrevista puede tener un esquema muy sencillo que se fija en algunos aspectos. Hasta allí para luego continuar. Por ejemplo, me decía una de las ejercitantes, desde las experiencias que hemos tenido en las semanas anteriores, cuando decíamos, vamos a hacer memoria de la historia de mi vida, ¿recuerdan? Y por lo tanto era muy natural que cuando tú llevabas tu mente, tu espíritu a ese recuerdo, podían haber venido algunos sentimientos, tanto de desolación como de consolación, ante tres medios, dice San Ignacio. Puede venir desde el Espíritu de Dios, el espíritu que no es de Dios, el malo, y ese espíritu malo al mismo tiempo que es del diablo, ¿no? Pero también puede venir sentimientos o pensamientos, es decir, estas emociones internas desde la carne, desde la concupiscencia, ¿no? Tenemos que recordar lo que el mismo Señor le dijo a San Pedro, cuando él apasionadamente le decía, Señor, no, yo de defenderte, cuando él hablaba de la pasión, y el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás, hablas como hombre, no como Dios. Así que cuando la carne me habla y no me deja hacer la voluntad de Dios, aunque no sea el demonio que me esté infligiendo pensamientos o sentimientos desde lo externo, sin embargo, en la concupiscencia de la carne pueden venir pensamientos y sentimientos que me están alejando también de la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo me voy a la historia de mi vida, resulta que de pronto yo me puedo encontrar con sentimientos, por ejemplo, recordemos un poco cuáles son los sentimientos de consolación y desolación. Los de consolación, aumento de amor, fe y esperanza, es decir, paz, alegría, confianza, ánimo,
valor, sentido de la vida, deseos de trabajar por los demás. Eso es la página 14, perdón. Desolación, ansiedad, miedo, sentimiento de fracaso, es decir, angustia, tristeza, desconfianza, desánimo, oscuridad, confusión. Entonces de pronto cuando me voy a la historia de mi vida, resulta que puedo tener la vivencia de encontrarme con sentimientos de desolación. De dos maneras. La una, puedo yo ver que yo en esa etapa de mi vida tuve miedo, tuve mucha tristeza, tuve mucha confusión, pero al mismo tiempo, aunque está dentro de la clasificación de los sentimientos de desolación, yo lo estoy viendo ya más bien con un gran sentimiento de consolación, porque eso lo veo superado. Y por lo tanto me da un aumento de amor, de fe, de esperanza, de paz, de alegría, de confianza, de gratitud hacia Dios. Y me llena de alegría. Muchos hermanos decían en los grupos, yo sentía mucha alegría, mucha alegría. Hay otros hermanos que me dijeron, no sé qué me digan ustedes pueden también en este momento expresarlo. Lo que hicimos la semana pasada y los primeros encuentros también, que hicimos la práctica también de la historia de mi vida. Otros decían, yo en cambio cuando llegué como a ese momento, esa área de la infancia, de la adolescencia, sentí tristeza, pero la sentí como que la vivía nuevamente, como que estaba en ese momento y la sentía. Entonces, mucho de eso, de esa tristeza, no es una tristeza que ha venido influenciada por el demonio, sino que es una tristeza que es de una situación de la cual no ha sido superada en tu vida. Así que eso precisamente, cuando decimos hablemos estos sentimientos con el Señor, es para provocar una sanación interior. Es para provocar esa transformación, esa plenitud. Nosotros tenemos que ser responsables con nosotros mismos. Tenemos que ser responsables con nuestros sentimientos. No podemos decir y vivir toda la vida con ansiedad, con miedo, con sentimiento de fracaso, con angustias, con tristezas, con desconfianza en mí mismo o en los otros, aunque sí una desconfianza sana, de desánimo, oscuridad, confusión. Y resulta que de esa manera estoy viviendo años, hasta mi presente. De pronto me he convencido que al fin del cabo, pues esa es mi cruz. Y así he de vivir y no puedo hacer más. Hay una cruz que te da el Señor y esa cruz te lleva a la santidad. Pero si esa cruz te hunde en la desolación y te aleja de Dios, el Señor nos llamó al gozo. Por eso el fruto del Espíritu Santo es el gozo. Decía un sacerdote, Padre, yo siento una gran tristeza de repente. De pronto estoy confundido y que de pronto creo que tengo algún pecado mortal, porque el pecado mortal trae tristeza. Y el padre le liberaba de escrúpulos y decía, hijo, lo que tienes que es más bien levantarte y resistir al diablo, porque posiblemente lo que está es el demonio cerca de ti. Cuando el demonio está cerca, el mal espíritu está cerca, nos trae tristeza. Pero obviamente como el demonio nos conoce muchas veces, lamentablemente más que nosotros mismos, se aprovecha de nuestras situaciones, de nuestras tendencias y concupiscencias de nuestra carne, de nuestras realidades, nuestros esquemas, de nuestras situaciones no sanadas, no superadas, para que en ese momento él influir con su tristeza eterna porque perdió a Dios y por lo tanto provocar y fortalecer una tristeza permanente que nos aleje de Dios, de nuestros hermanos y obviamente nos comience a destruir, ¿no? Entonces, mira por ahí lo importante del acompañamiento espiritual, ¿no? Porque estamos viendo en la parte de entrevista. Las otras cosas que me comentaban los hermanos de los grupos ya a nivel de grupo o a nivel ya personalmente, me decía una de que, hermana, cuando usted dijo que junto a un sentimiento puede venir otro sentimiento, ¿no?
Y yo les decía, y junto a los sentimientos puede venir un pensamiento y otro pensamiento, y junto a esos pensamientos un recuerdo, una raíz, y que hay que estar muy alerta de ello, con total sencillez y suavidad en el silencio. Mira cómo ella me había cachado de que, como yo le ponía el ejemplo de que junto a la ira, por ejemplo, yo tengo un sentimiento de ira o un sentimiento de tristeza, de pronto puede ser que al lado de ese sentimiento venga un sentimiento de miedo, ¿no? Entonces decía, hermana, yo llegué a un momento en que sentía tristeza y entonces estaba, por más que me concentraba y buscaba el miedo, no encontraba el miedo, ¿no? Entonces mira, le digo, mira hermana, yo te agradezco porque eso me va a ayudar a mí a compartir con los hermanos, puesto de que hasta que lleguen todos a acompañamiento espiritual, pueden venir estas confusiones, que es lo que leyó la primera parte Carmen, que pueden presentarse influencias y dificultades que son del Espíritu, que no es Jesús, y eso nos confunde, nos engaña, nos desanima. Por eso es muy importante que podamos conversarlo con el acompañante. Entonces no se trata de yo buscar miedo dentro de mí, eso sería perjudicial, inclusive sería causa de tentación y un peligro para el alma, ¿no? Lo que yo estaba hablando es la posibilidad que junto a un sentimiento haya otro sentimiento. Y que de ese silencio, desde en la presencia de Dios, de pronto me voy percatando que atrás de ese sentimiento hay otro. Pero si solamente pudiste caer en cuenta de ese sentimiento y le has pedido al Espíritu Santo, si no hay otro sentimiento adicional, o sencillamente que te ayude a discernir, no hacer presión, ¿ves? Entonces todas esas cosas van ayudándose en evitar confusiones. Entonces si alguien de ustedes me pueda compartir alguna otra cosa para poder dar respuesta si tienen sobre todo alguna inquietud. Y no será bueno que le explique que es de acompañante, no va a pensar que de la mano. Cuando se trata de este acompañamiento, es importante que vayamos llevando, le llama entrevista San Ignacio, que vayamos llevando según este esquema sencillo. Adelante Carmen, sigamos para adelante. Adelante con la lectura. Nombre que le pongo a la semana o temporada desde la última entrevista. ¿Alguna actitud, circunstancia o sentimiento que ha sido más fuerte y que puede describir lo que me pasó? Bien, precisamente cuando nosotros estuvimos hablando aquello qué actividad de tu día te llamó más la atención, qué te alejó más o qué te acercó más, y ahora o los sentimientos de consuelo o de desconsuelo, que haya más resonado en esa semana, o en nuestro caso, por ejemplo, podría ser en ese mes, porque en los retiros, pues, la idea es que haya ese acompañamiento espiritual, desde el acompañante o de director espiritual, que es el que acompaña al alma y la orienta a descubrir, las emociones internas, y al mismo tiempo ayudarla a discernir y separar, ¿no?, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, por ejemplo, podría ser, mira, esta semana para mí, o esta etapa, o este mes en el cual estamos trabajando de esta manera, yo le podría el nombre de gracia. No sé, ¿qué nombre le podrían poner ustedes? El nombre de, caramba, el nombre, Dios no quiera, pues, y si es así, el nombre de tristeza, de confusión, o el nombre de gratitud, el nombre de consuelo, el nombre de confianza, de fe. ¿Qué es lo que más ha marcado en este mes de vivencia tu vida, ¿no? Y ponerle nombre, porque de esa manera tú también vas cayendo en cuenta, vas discerniendo cómo va estos procesos, y en tu diario espiritual, ¿no?, de esperanza, ¿eh? Entonces esta etapa ha sido de esperanza, ¿no? Tengo esperanza realmente en el Señor, de descubrir, de sanar, de
de vivir, de conocer, de discernir, de superar, de tomar esta decisión. En fin, muy bien. Adelante, la oración. La oración, preparación, cuidado, lugar, tiempo y sobre todo los sentimientos más frecuentes. También de las dificultades, distracciones, contratiempos, situaciones que me hacen negociar la oración y dejarla o acortarla por alguna razón. Ya, la primera parte, constantemente hemos estado hablando en esta primera etapa, ten en cuenta la preparación, el cuidado, y lo repito siempre, en cada encuentro lo repito y nuevamente parece que sea clase repetida. Y ya ahorita ustedes me pueden comprender por qué a veces suelo ser tan repetitiva en ciertas cosas. Es precisamente por esto, porque precisamente es la causa de la caída de la oración, inclusive es lo necesario llevar a la entrevista. Yo les ponía un ejemplo en uno de los grupos de una persona que dirigía, que tenía mucho fervor y mucho entusiasmo de realmente llevar una vida de oración. Pero resulta que su tiempo de oración lo había puesto a las 3 de la tarde cuando atendía la tienda. Entonces comprenderás que pues no la dejaban, ¿no? O ponía sus espacios de oración. Me contaba otra persona que tenía dirección conmigo, de que el esposo le se quejaba. Y yo le decía, bueno, y tiene razón, porque en realidad cuando ya llega el esposo, la idea es que hay un tiempo, un equilibrio, un tiempo para el esposo, para los hijos, y hay otro tiempo que es solamente para el Señor, y es de tener cuidado que sea realmente en espacios que ni te perturben, ni tú tampoco perturbar, ni invadir, ni quitar realmente lo que tengas que hacer según tu estado de vida. Entonces, esta y otras cosas más, de pronto en el acompañamiento espiritual se le va ayudando al alma para poder tener pues un cuidado necesario en su oración, porque a veces no caemos en cuenta, no caemos en cuenta nosotros. Y por lo tanto también ¿qué es lo que nos hace negociar? Descubrir esos pensamientos, esas tentaciones, esos sentimientos, ¿verdad? Que nos ponemos en la cabeza tal vez, o las circunstancias que nos pasan y creemos que no podemos vencerlas, y de pronto la palabra desde el acompañamiento espiritual te puede ayudar a no negociarla y por lo tanto protegerla, porque al fin y al cabo lo que más te va a acercar a la presencia de Dios es la oración. Eso es lo más básico. Mociones. Adelante, Carmen. Mociones, movimientos de consolación o desolación. Muy bien. Que voy perdón, un segundito. Mociones, recuerden que son pensamientos y sentimientos. Ya, y esos pueden ser de consolación o desolación. De manera básica, ahora estamos familiarizándonos con ese listado que sugiere en el material de los sentimientos de desolación y consolación. Pero como les decía, junto a ellos pueden venir pensamientos también de desolación o de consolación. Adelante. Que voy sintiendo en la oración y en lo cotidiano. Siento que Dios va diciendo algo especial. Que voy sintiendo en la oración y en la cotidiana. En la oración obviamente me hago las preguntas, lo que hemos hecho en las semanas anteriores, ¿no? En la evaluación de la oración, en la página 14, ¿qué sentimientos más fuertes tuve durante la oración? Yo lo voy apuntando en el diario espiritual y ya luego ya tengo materia para llevar a mi acompañamiento espiritual o a mi entrevista. Pero también vimos ahora en el examen del día, de hecho dice allí, ¿no? Que voy sintiendo en la oración y en lo cotidiano. Claro que sí, precisamente cuando yo me he hecho la pregunta, ¿qué fue lo que más me llamó la atención? ¿Qué es lo que me acercó? ¿Qué es lo que me alejó de Dios? También estoy discerniendo pensamientos, sentimientos, acciones que me van acercando, alejando de Dios, es decir, de movimientos de consolación o desolación, y entonces ya es materia para llevar a entrevista, al acompañamiento o a la confesión, porque resulta pues que voy a necesitar liberar mi alma para hallar también mayor fuerza, y liberándome del pecado mortal, de los veniales, etcétera, también voy a tener mayor consuelo al alma, porque si no te libras del pecado mortal, hermano,
te encuentras en la voluntad de Dios, ya puedes cantar 10.000 alabanzas que no vas a tener consuelo. Y si es un consuelo, pues sospechosamente falso. También, claro, la misericordia de Dios te va impulsando, te va inundando para que te animes a ir al Señor, sin duda que sí, aún estando en ese pecado mortal, pero siempre y cuando te hayas arrepentido. Si no habría ese arrepentimiento, difícilmente va a haber ese consuelo, hermano. El Señor te va a dar, no quiero confundirlo con esto, te va a dar muchas gracias para ello, pero para llegar, me refiero a esa felicidad, a esa plenitud, va a tener que desechar ese pecado mortal de tu vida con la gracia de Dios y con la comprensión de tu fragilidad, hermano. Adelante. El tono con que he vivido en general el día a día. Es importante poder discernir el día, lo cotidiano. ¿Cómo voy respondiendo a lo que me va sucediendo? Ya, es lo que vimos en el examen del día, ¿no? ¿Cómo voy respondiendo? Yo voy viendo cómo la gracia me hace responder de manera diferente. Recuerden lo de San Agustín, el hombre es en la vida lo que es de rodillas. Adelante. ¿Hay algo? ¿Hay algo que ha sucedido en este tiempo? ¿Algún acontecimiento especial que puede marcar la orientación de los ejercicios de vida corriente? ¿En sentido positivo o negativo? Bueno, es precisamente la respuesta a la pregunta, precisamente en el examen del día, ¿no? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en el día de hoy? Que aquí también dice qué acontecimiento especial ha marcado la orientación de los ejercicios de vida corriente, es decir, cómo va respondiendo tu corazón a la gracia del Señor, cómo realmente, qué frutos vas encontrando en tu vida, qué orientación vas cayendo en cuenta que ya va tomando tu vida, qué decisiones vas tomando para poder llegar a la voluntad de Dios, que es precisamente el objetivo, ¿no? Muy bien, hasta allí una pregunta, se nos está terminando el tiempo. ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien. Me alegra mucho, pues las personas que ya se fueron incluyendo luego, tanto al Skype como al Face, y obviamente luego será reproducido en el YouTube. Una vez más, les recomiendo perseverar en la oración con mucho ánimo. Estas entrevistas, estos acompañamientos espirituales, con mucho gusto. Si es que no tuvieran acompañante espiritual, estoy para servirles. Y si ya lo tuvieran, igual les puedo servir aportándoles algún dato pues que necesiten, ¿no? Pero lo que sí estamos programando, hermanos, en este caso con ustedes sería por videoconferencia o por vía virtual, por Skype, personalmente, tener un acompañamiento en relación a llenar vacíos, ya de manera más personal, porque por ahí nos da preocupación, no escribimos, o no entendemos algo, entonces con mucho gusto, hermanos, pidiéndole fortaleza al Espíritu Santo, pues con mucho gusto, a medida que vayamos coordinando con ustedes, tener pues alguna horita de manera personal, obviamente en un horario diferente a nuestros encuentros, para ir trabajando con ustedes toda necesidad que tengan hasta lo que hayamos topado hoy, ¿no? Hoy. Y como les digo, adicionalmente, si ustedes desean tener acompañamiento espiritual desde el área de las emociones internas, es decir, lo que ya va pasando en su vida,
y quieran toparlo, confusiones, temas de conciencia ya se llaman, espiritualidad, temas ya de tu vida, de tu interioridad que necesites, pues eso es una solicitud que tendrías que hacerlo voluntariamente, porque yo no puedo invadirte, no puedo llamarte a la conciencia, ¿no? Eso es tuyo, ¿verdad? Sin embargo, en estas reuniones personales, en estas entrevistas personales, en relación a lo demás que dice la entrevista, eso sí podemos sencillamente coordinar. Esto tiene que ver más bien con metodología, con enseñanza, ¿no? Con formación, con consejería, pero no entra en esta área precisamente más íntima, que eso ya es cuestión de que ustedes decían. Entonces, en el momento que tengamos nuestra entrevista, vamos a coordinar horarios. Ustedes dirán si hacemos esto o piden otro tiempito para adicionalmente hacer pues la otra área, que es el acompañamiento propiamente de la parte interior, de las emociones interiores, ¿no? Lo que sí les pediría es que si no lo si ya lo tienen claro, pues bendito sea Dios en relación a los vacíos, a las metodologías y todo eso, en lo que es oración y discernimiento. Si no lo tienen claro, por favor tengan la total confianza. Nos hemos consagrado para ello y hemos de sacar los tiempos de mejor manera. Pero lo que sí les ruego es que en el tema del acompañamiento espiritual, de dirección espiritual, en torno a la dirección espiritual, si no lo hacen conmigo, por favor, busquen, pídalen al Señor que les dé luz, hablen con sus sacerdotes, con alguien que les pueda ayudar, busquen y no dejen de tenerlo por lo menos una vez al mes. De lo contrario, no sacarían los frutos de estos ejercicios. Ahora estamos en esta primera etapa, pero luego cuando entremos propiamente ya a los ejercicios ignacianos, ya ahorita necesitamos, porque estamos orando, estamos discerniendo, pero sobre todo cuando entremos ya a la materia de ejercicios ignacianos, que va a ir confrontando mucho tu interior, ya lo está haciendo con las palabras, con las prácticas. Entonces, por favor, no desperdicien este medio tan santo, tan profundo que son los ejercicios, y con sus reglas de discernimiento, que les va a ustedes llevar al objetivo que plantea el material, a una vida diferente. Recuerden lo que les dije dentro de la enseñanza de hoy. Nosotros tenemos que ser responsables con nosotros mismos y no quedarnos con el desconsuelo de nuestra vida. Muy bien. Yo no tengo, pero feliz que usted sea, con mucho gusto, hija, con mucho gusto. Muy bien, ya lo iremos conversando. Terminamos entonces, seguimos a la tarea, continuamos. Como yo ya no estoy dando mucha introducción a las tareas siguientes, me las estoy tomando los tiempos más bien para estas enseñanzas y las otras prácticas, porque lo que continúa en las siguientes semanas de las prácticas de oración es lo mismo. Sí, lo único que hay que seguir, naturalmente, ya los pasos completos, por ejemplo, el examen de la oración, el examen del día, todas las oraciones completas, por eso ya les he pasado las guías completas, y por lo tanto hacer todo lo que pueda y ir cumpliendo. Entonces, lo que me resta es decirles que les toca la semana de la página 27, donde el tema central, la frase bíblica que te va a orientar toda la semana es Mateo 6:26. Ustedes valen mucho más, es hermoso, les va a levantar mucho el ánimo, mucha confianza en Dios y mucho amor hacia ustedes mismos, porque el Señor nos llama: ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Van a ver cómo van a ser muy transformadores esta semana, no se la pierdan. Vivan los pasos de la oración. La página 27. Cada semana, cada día, tiene su texto bíblico, aunque hay una frase general que es la que orienta el objetivo de toda la semana, pero como siempre, y hay una cita bíblica por día,
donde te va a ir guiando, precisamente te va guiando para que vayas meditando con la palabra y termines naturalmente en la oración. Pero no olvides que aunque cada día no detalle lo que tienes que hacer paso por paso, sino que te esté dando algunas orientaciones específicas, tú ya tienes tu resumen, aunque también está en el libro, pero lo que yo te pasé, ya el resumen, la guía más rápida de todos los pasos por paso, con las oraciones incluidas, para que todos los días lo completes con las orientaciones de cada día. No, ya, porque a veces hay confusiones de que no, en este día no me dice que haga esto. Ya, pero tú sabes que hay que hacerlo porque son los pasos de la oración, ¿no? Son los pasos que te se está orientando en este momento. Nada más con ello, mis queridos hermanos, nos despedimos, les doy gracias por su paciencia. Para todos es una gran entrega y por lo tanto le agradecemos a Dios. Terminemos con la oración final que propone esta práctica que está en la última hoja. Bueno, en la penúltima con las Ave Marías, pero finalmente pues todo está en la última hoja. Que también les recomiendo que pueden ayudarse a incluir dentro de su oración cuando les toque su hora de meditación completa, en su hora de oración, en sus 20 minutos. Pero si no, tómenlo como devocionario, tanto las primeras oraciones, hasta antes del momento de la meditación, y estas últimas, porque mucho te ayudará en el día y por lo tanto también estar muy protegida. Así se lo damos entonces, gracias a Dios por todo lo que hayamos nosotros recibido a través del corazón materno de nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este segundo Ave María les pido por favor orar por Monseñor Ugolino, que está grave en terapia, y que sea lo que Dios quiera y que a través de lo que su voluntad le pedimos que lo eleve a la mayor gloria en las gracias, tanto alcanzados en la tierra como las que vaya a recibir en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Y este tercer Ave María, por todos ustedes, por los que se conectaron, por todos los que se conectaron, bendito sea Dios, y por todos los que no pudieron y los que se seguirán conectando, oremos por... Yo la verdad es que no conozco de estas situaciones técnicas, pero que veo que cada vez alcanza más reproducciones o alcanza más personas. No logro entender cómo son estos tipos de alcance, pero lo cierto es que por allí va, y así que si va el Espíritu Santo por allí, bendito sea Dios. Así que por todas las personas que llegan a alcanzar estos videos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a San José, oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, tú que cuidaste de la Sagrada Familia en la tierra, cuídala a la nuestra, tanto a la de sangre como a nuestro cuerpo místico. Tú que amaste más intensamente en la tierra los corazones eucarísticos de Jesús y María, ayúdanos a amarlos nosotros cada vez más también. Castísimo San José, guarda nuestro corazón según nuestro estado de vida, prepáranos para una buena muerte, ayudándonos a ser fieles a la voluntad de Dios
sobre todo este día con los frutos de esta meditación. San José, ruega por nosotros. Inmaculado Corazón Eucarístico de María, sé la salvación del alma mía. Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, en vos confío. Amantísimos corazones eucarísticos, a ustedes consagro mi mente, mi voluntad, mi sensibilidad, mi cuerpo y mi corazón, con todo lo que hay en él, mi familia y todo el cuerpo místico. Me quedo escondido en sus sagrados corazones para proclamar en este día, desde todas sus realidades, el triunfo del Inmaculado Corazón de María y el reinado eucarístico del corazón de Jesús. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nos encomendamos a todos los santos de nuestra devoción, a San Miguel, San Rafael y San Gabriel Arcángel, y a nuestro angelito de la guarda. Buenas noches, hermanos. Dios me los guarde. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Ahora sí, por algo.